Álvaro Borrego del Desmarque, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Hacía tiempo que no te teníamos. Bueno, te tuvimos el otro día desde Breslavia, ya de vuelta de Polonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Parece que me han dado la libertad. Nada, Correcto. un placer estar aquí con ustedes como siempre, hacía mucho tiempo, pero bueno, bien, una semana bastante ajetreada, cansado, recuperando un poco fuerzas y de vuelta al trabajo, que es lo importante. Y Álvaro, bueno, resaca todavía emocional y resaca de piernas, imagino que de ese viaje a Breslavia, ya que has estado allí, ayer hablábamos con Alvarito de esa resaca. ¿Cómo has vivido esos días y sobre todo el baño de la afición del Real Betis a la afición del Chelsea, otra vez más desmitificando a las aficiones inglesas? Sí, a ver, lo vivo como al menos yo entiendo que debe vivirse o que debe entenderse el fútbol, ¿no? Que creo que es un motor, primero para cambiar vidas y segundo, sobre todo, para disfrutar el camino. Bueno, semana histórica en lo positivo para el Real Betis, creo que rompe su techo de cristal, sus miedos históricos. Pero al final, lógicamente, el fútbol habla y dictan los resultados. No se consiguió, creo que más por demérito del propio Betis que por mérito del Chelsea. Lógicamente, creo que no se le puede poner casi ningún reproche a la temporada del Betis, pero no por ello no se debe de dejar ser crítico con la actuación del equipo, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Creo que el equipo empeora con los cambios, creo que los futbolistas importantes no aparecieron y sobre todo hay jugadores que bien por demérito de ellos mismos, que bien por falta de nivel o bien porque tiran la camiseta, al final condenan al Betis en tres o cuatro chispazos del Chelsea cuando hasta la primera hora de partido creo que no había partido en ningún sentido. Pero bueno, esto es el fútbol, esta es la verdad competitiva del Betis cada vez que llega a Europa, donde el físico al final te pasa factura. Y nada, en clave bética a levantarse y a seguir soñando con hacer algo grande en Europa, que creo que el año que viene, viendo sobre todo el cartel que se puede quedar a la Europa League, no digo que vaya a llegar a la final o que vaya a ganarla, pero desde luego que el Betis será uno de los candidatos a estar en las rondas finales. Yo también lo creo, aunque para eso todavía queda mucho. Sí que es cierto que parece que de las grandes ligas no hay titanes, vamos a ponerlo así, no hay Chelsea ni City ni nada. Está la Aston Villa, que es un equipo potentísimo, Crystal Palace, pero bueno, para eso todavía queda. Si te hemos traído algo aquí, Álvaro, es para hablar del mercado, porque ha empezado fuerte el Betis. Yo creo que eso es una buena señal para el Bético, ¿no? Que ha sido llegar de Breslavia, desahogarse un poco y empezar a planificar ya, empezar a trabajar en la 25-26, que no digo que antes no se haya hecho, pero que se ha acelerado un poco ese proceso. Varios nombres sobre la mesa, uno de ellos el de Álvaro Valles. Parece que lo tiene ya todo hecho. ¡Sorpresa! Sí, sorpresa, Va a ¿no? fichar por el Betis. Parece que ya que por fin sí que sí. 3 más 1, acabamos de leer en el desmarque la nueva información que dabas ayer. Va a ser portero del Betis a partir del día 1 de junio. Sí, a ver, no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero bueno, es verdad que en las últimas semanas, sobre todo a finales de abril, no había certeza absoluta todavía del fichaje del guardameta. Bueno, al final hay posturas que siempre se tienen que poner de acuerdo y que por entonces tenían cierta discordancia. El guardameta firmó hace días, hace semanas, pero lógicamente en el Betis no querían desviar el foco de la final, teniendo en cuenta que por aquel entonces eran Fran Vietes, que puede salir este verano, y el propio Adrián San Miguel, los que, oye, podían perder un poco la perspectiva de la final, pero bueno, una vez terminada hay luz verde y sí es lo que publicábamos en el Desmarque. El guardameta ya firmó su contrato, firma por 3 temporadas y se incorporará el próximo 9 de julio a la pretemporada del Real Betis Balompié. Me contaban en el Betis oye, que también ellos quieren subrayar el esfuerzo primero del propio club, que al final, oye, ha tensado la cuerda, le va a dar a Álvaro Valle su sitio, lógicamente en este tipo de contextos, al final
oye, el Betis o los clubes tienen que dar un paso al frente y primar en lo económico el esfuerzo que hacen los jugadores tensando tanto la cuerda, pero también hay que subrayar la labor del jugador, ¿no? Él al final, oye, estar un año en la grada no es fácil para ningún jugador, sobre todo tampoco en el plano anímico o en el plano psicológico, tener que estar un año entero, oye, al final aguantando los dimes y diretes de la grada, de la afición, viendo sobre todo que venía siendo una pieza fundamental en Las Palmas y que muy probablemente con él no se habría descendido. Me contaban que rechazó al Bournemouth y al Marsella en este tramo desde el mercado de invierno hasta ahora, más allá de aquello que se habló del Aston Villa en enero. Y bueno, es el primer fichaje a todas luces cerrado para la próxima temporada, más allá de esa intención del Betis, que el 17 de febrero lo comunicábamos o lo contábamos en el desmarque, ¿no? Aunque ya sabemos cómo en esto de la profesión no siempre se estira aquello de citar, ¿no? Somos compañeros un poco cuando interesa, ¿no? Pero bueno, en principio son los dos jugadores, ya uno firmado y el otro con la intención de ejecutar esa opción de compra, más algunos perfiles que empiezan a orientarse y bueno, creo que en el Betis están muy ilusionados. En el Betis, en ese sentido, hay un remanente y un músculo económico mayor que el del año pasado, todo ello sin contar la previsión de ventas que puede haber. Y ya te digo, yo lo que hablo, ¿no? Con gente o con voces autorizadas del club es que están plenamente ilusionados en que primero saben y pueden corregir las carencias que las ha habido en la plantilla actual y que pueden dar incluso un pasito más. Más temas, más melones que abrir. Parece que se ha acelerado una operación que ya venía sonando desde antes de la final. Otro de los temas que has comentado en el desmarque, Álvaro, que la pinta de Nobel Mendy parece más cerca que nunca, incluso que podría darse en los próximos días. Ayer apuntabas más que una cifra cercana a los 5 millones de euros y encima lo que nos hacíamos eco, que creo que es lo más importante para mí de la operación, y me resultaba llamativo que el Betis no lo incluyese viendo la forma de trabajar de Manu Fajardo, que al final sí que es así, ese 20% de futura venta. ¿Cómo de cerrada o avanzada está la operación? Y sobre todo entiendo que ya el Betis trabajando en buscar perfiles para ese centro de la zaga que hace falta, si se va a mentir, más de uno, entiendo. Sí, a ver, siempre hay que decirlo, ¿no? Las cifras que se dan al final nunca son definitivas. Yo siempre, o en este caso al menos cuento un poco la versión del club y sí que me decían que las cifras rondan o son más cercanas a los 5 millones de euros. Pero lo más llamativo, como tú bien decías, es que, y eso sí me contaban que estaba prácticamente, bueno, prácticamente, estaba acordado con el PSV, es que el Betis se guardaría un 20% de los derechos del jugador, como ha hecho con Hassan Diao. Al final no deja de ser un chico con proyección, un chico con un físico imponente que lo demostró contra la Fiorentina. Es verdad que aquí no ha funcionado por bueno, por diversos motivos, más allá de las lesiones o de la falta de confianza. También no hay que olvidar que este es un proyecto de Betis Talent. En su día lo firma José María Barba, ya no está en el club, es decir, en el fútbol hay que entender muchos condicionantes o muchos contextos o escenarios que quizás al público habitual se le escapan de las manos y que luego explican el porqué de algunas situaciones o de algunas operaciones. Ayer, creo que lo publicamos a las 7 de la tarde, lo hablaba un poquito antes, me decían que estaba al 90%, cito textualmente, por lo tanto sí que todo parece encaminado a que se pueda dar en los próximos días. El Betis lo que exige es garantías de pago, algo que el Anderlecht no le dio en el mercado invernal y si nada se tuerce yo creo que es una operación que se debe cerrar pronto, que generará plusvalías y que aparte le dará un poquito de rédito económico al Betis antes de ese 30 de junio, que ya sabemos que de cara a los presupuestos siempre es positivo. El Betis que, por cierto, yo siempre digo, ¿no? Más allá de los refuerzos, creo que una de las grandes labores que se viene haciendo, sobre todo en materia de ventas, ¿no? Hablando un poco vulgarmente, se decía antes que hay directores deportivos que eran incapaces de vender un aire acondicionado en Écija un 15 de julio, ¿no? Pues creo que en este sentido el Betis Yo sí que conozco a está uno. trabajando.
Eh, sí que el Betis está trabajando a las mil maravillas. Creo que son 42 millones de euros los que ingresaría con Nobel Mendy en los 2 últimos años por canteranos. Recuerdo la de Paula Cocou, Rodri Sánchez, Hassan Diao, Raúl García de Haro, Edgar González. Y repito, además se guardaría un 20% de los derechos del jugador, que en el caso de, por ejemplo, de Hassan Diao, ya parece que es una disyuntiva que puede ser rentable. En este sentido, creo que el Betis se está moviendo bien, es un chico que no cuenta, y bueno, el Betis bueno, buscará otros perfiles. Sin ir más lejos, la pasada semana hubo un ofrecimiento en la oficina del Betis de un central que de momento, al menos que yo sepa, no se contempla, pero bueno, es la idea del Betis buscar un cuarto central que complete un poco la retaguardia, aunque el plan de futuro del Betis pasa por seguir metiendo en nómina de primer equipo a canteranos. Pero bueno, es un tema que ya se podrá hablar en el futuro. Álvaro, no te quiero quitar tampoco mucho tiempo, pero otro de los nombres que están ahora mismo de moda en el Betis y también en el mercado es el de Johnny Cardoso. Tiene esa opción preferencial el Tottenham, incluida en el traspaso de Gio Lo Celso. Y aparte aparece un viejo conocido como es el Atlético de Madrid, que al parecer estaría muy interesado en incorporar al futbolista. ¿Qué crees que puede pasar con Johnny? Y si puede ser esa la gran venta que abra también la puerta de una posible incorporación de Anthony para este verano, más allá de una sesión. A ver, en el Betis hasta hace unas semanas no tenían, digamos, cubiertas las espaldas porque ellos entendían que tenían el músculo o el músculo suficiente o las espaldas lo suficientemente bien cubiertas como para no vender a Johnny Cardoso. Al final la pelota está en el tejado del jugador. Más allá de la opción de compra que el Tottenham podría ejecutar, la decisión última, la última palabra siempre la tiene Johnny Cardoso. Es decir, si el Tottenham decide ejecutar la opción de compra y el futbolista no quiere salir, que parece ser que podría ser el caso, la opción de compra se diluye y el Betis podría escuchar nuevas ofertas. Yo lo que hablaba con el club es que al menos ellos no tienen constancia es decir, al menos a las oficinas del Real Betis Balompié no ha llegado todavía ninguna oferta formal ni ningún comunicado, ni del Tottenham ni de ningún otro equipo. Es algo que se está moviendo con el entorno del jugador. Es verdad que sí hay conocimiento y repito, yo siempre cuento, al menos en este caso, la versión un poco del club. Es verdad que sí hay conocimiento de que hay un interés del Atlético de Madrid. De hecho, hace unos días en el Desmarque, creo que unos días antes previos a la final, hablábamos de un primer contacto, hubo un primer encuentro con el entorno, digamos, de Rodrigo Riquelme. Creo que el viernes previo al partido contra el Valencia es uno de los nombres que incluso podrían entrar ahí en la operación, porque sí que gusta ahí mucho en la Secretaría Técnica del Real Betis Balompié, como también otro de los perfiles que gusta es Brian Zaragoza, pero repito, en este caso la decisión la tendrá Johnny Cardoso. El Betis entiende que tiene las espaldas bien cubiertas por si el jugador decidiese seguir, cerrar otro tipo de ventas como puedan ser las de Jesús Rodríguez y, si me apura, el propio Nathan, Seri Altimira incluso, o Azde, que ni mucho menos está asegurada su continuidad. Pero más allá de que haya constancia de ese interés del Atlético de Madrid, dos cosas. A día de hoy en el Betis no hay formalidad alguna de ningún tipo de oferta y repito, la última palabra siempre la tendrá Johnny Cardoso. Bueno, al final, otro de los nombres que has mencionado, para ir cerrando ya sí que sí, hablamos de Valle ya como primer refuerzo oficial. Nobel Mendy apunta a ser la primera venta oficial de este 25-26. El segundo fichaje que irá a la par a priori con Valle apunta a ser Nathan. Se da por hecho que el Betis va a ejecutar esa opción de comprar 9 millones. La clave está, yo creo que el Betis es en jugar, como creo que comentaste también en el desmarque, es los plazos, las formas de pago y el no pagar de golpe esos 9 millones de euros, ¿no? Esa negociación abierta que tiene el Betis con, es verdad que un Nápoles campeón de la Liga Italiana, con a priori músculo económico de sobra para poder, digamos que no está tan limitado como otros equipos, como igual el United. Hay sensaciones positivas en cuanto a que Nathan se quede como tercer central del Betis la próxima temporada.
Sí, no, a ver, absolutamente. En esto del fútbol nunca se puede dar nada por definitivo, ¿no? De hecho, muchas veces, ¿no? El público dice, oye, es que hay nombres cada semana. Claro, es que a las oficinas de los clubes cada semana llegan cientos, decenas de ofrecimientos y, lógicamente, una dirección deportiva o un club en este caso nos dice, oye, yo quiero a este futbolista y este es el que voy a firmar. Lógicamente hay una terna de candidatos y luego muchas situaciones o muchos contextos. Me remito al verano pasado, ¿no? El Betis lanza una oferta formal por Moukoko, delantero del Borussia Dortmund. Hay incluso una videollamada o un último paso para cerrarlo. A última hora, el jugador no tiene del todo claro la confianza que podría tener con Manuel Pellegrini. El club incluso viaja a Barcelona un poco, no a verlas venir, pero sí como un modo de presión para que el Borussia Dortmund cediese, y al final, oye, las sensaciones con Vitor Roque son buenas, le convence el proyecto y se lleva la palma. Es decir, que el fútbol es muy cambiante y que no cada nombre que se saque no deja de ser verdad. Es decir, y eso que hay muchos intereses, informaciones un poco envenenadas o tóxicas, pero oye, que esto es el fútbol, como la vida es así, que cada cual maneja una terna de candidatos. Y volviendo a la pregunta que me decía, sí, en el Betis hay certeza absoluta de que, es decir, en febrero lo publicamos en el Desmarque, ya se lo comunicaba a los jugadores, y el Nápoles tiene constancia de que el Betis va a ejecutar la opción de compra. Sí que es verdad que hay algún escenario posible en el que se pueda renegociar ese importe. Yo no creo que se rebaje el importe de, que por cierto son 9 y no 8 millones de euros, pero sí que se pueden, a ver, en el fútbol actual rara vez se paga un importe de una vez. Entonces, en ese sentido sí que hay cierta posibilidad de o bien diferir los pagos o bien un poco rebajar el coste, dejándole algún tipo de porcentaje al Nápoles. Pero bueno, por ahí van los tiros del Betis, perfilando bastantes escenarios. Me consta también que, sin ir más lejos, hay, por ejemplo, algún que otro centrocampista bien orientado si saliese Johnny Cardoso. Y repito, en Heliópolis se espera un verano largo, pero creo que optimista o sea, o ambicioso, o al menos eso es lo que transmiten desde el club. Con una clave también, no es lo mismo hacer una planificación para UEFA Europa Conference League que una planificación para UEFA Europa League. Hay que recordar que, aunque no sean los costes de Champions, pero nada más que lo que te da la Europa League por estar en la fase de grupo, ganar partidos, que es a priori el Betis espera que gane partidos, pasar de ronda, el presupuesto va a ser mayor, evidentemente, que el de la pasada temporada. Alvarito, esperemos que no sea la última vez que la libre no te la corten mucho, que conectemos contigo más de alguna vez este mercado de verano, que va a ser intenso y largo. Así que, como me consta que va a estar al pie del cañón los 2 meses, así que estaremos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Nada, ya sabéis que el placer es mío y espero libertad para las próximas ocasiones. Libertad, Un free abrazo para Alvarito también. Borrego. Un Nosotros abrazo fuerte. vamos a poner un hashtag, vamos a crear un hashtag. Libertad Álvaro Borrego. Un Un abrazo. abrazo. Abrazo grande, amigo.